Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte de vías de conducción que había quedado pendiente. En la parte número 1 habíamos dado las vías sensitivas conscientes, ¿sí? Y las vías sensitivas inconscientes. Ahora, en esta oportunidad vamos a hablar de las vías motoras, voluntarias e involuntarias. Recuerden que todas las vías voluntarias son aquellas que nosotros tenemos conocimiento y razón de que están sucediendo. A ese tipo de vías las vamos a denominar sistema piramidal. Y dentro de esta gran clasificación vamos a tener a la vía córtico-espinal y a la vía córtico-nuclear. Si ustedes toman atención a estas dos denominaciones, el propio nombre le está permitiendo saber a ustedes de dónde y hacia dónde se dirige la vía. Vamos a poner un puntero láser. Fíjense, vía córtico-espinal, desde la corteza hacia la espina. Vía córtico-nuclear, ¿sí? Desde la corteza, o la parte cortical, hacia los núcleos de los pares craneales, ¿sí? Y las vías motoras involuntarias las denominamos sistema extrapiramidal y están representadas por las propiamente dichas, que vamos a ver que son haces, que llevan el nombre también de dónde a dónde van, que son el haz rubroespinal, tectoespinal, retículo espinal y olivoespinal. Y después los circuitos o sistemas cerebelosos. Bueno. Las vías motoras, en cuestiones generales, vamos a decir que son vías descendentes. ¿Por qué? Porque empiezan en la corteza o en la parte cortical y descienden por médula hasta llevar el impulso al músculo en este caso. Conducen impulsos motores. Hay dos formas básicas, ¿sí? La vía piramidal, que habíamos visto recién, que controla los movimientos voluntarios, y la vía extrapiramidal, que controla los movimientos semiautomáticos y de asociación. ¿Qué quiere decir? La vía extrapiramidal va a colaborar a la acción de la vía piramidal, ¿sí? Ellas dos van a trabajar en simultáneo y hace que el funcionamiento de ambas genere un movimiento adecuado, proporcionado y asociado. Los haces que forman son córtico-espinal, ¿sí? O córtico-medular, porque espina hace relación a la médula espinal, córtico-nuclear y córtico-vulvar o geniculado, ya que toma contacto con los núcleos de los pares craneales. Vamos a empezar con la córtico-espinal, ¿sí? La córtico-espinal va a tener su primera neurona. Recuerden, vamos a hacer un repasito rápido, que el cerebro tiene la sustancia gris periféricamente, ¿sí? Centralmente va a tener sustancia blanca, y la zona medial va a tener los núcleos de la base. Entonces la primer neurona de la vía córtico-espinal está a nivel de la corteza, ¿sí? Ahí tenemos el soma o el cuerpo de la primer neurona, ¿sí? Se va a encontrar en las áreas de Brodmann 4 y 6, que van a estar en la circunvolución frontal ascendente, que quiere decir por delante de la cisura de Rolando. Luego, esta fibra nerviosa va a descender, ¿sí? Y va a pasar por un sector que denominamos cápsula interna, ¿sí? Recuerden que la cápsula interna era sustancia blanca que dividía, ¿sí?, al núcleo caudado del lenticular y al núcleo lenticular
del tálamo, ¿sí? En este caso, la vía córtico-espinal va a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Desciende y va a pasar por los 3/5, ¿sí?, del pie peduncular, ¿sí? Acuérdense que no es lo mismo pedúnculo cerebral que pedúnculo cerebeloso, ¿sí? El pedúnculo cerebral es la forma de unión que existe entre el cerebro y el tronco. Bueno, pasa por los 3/5 del pie peduncular y a nivel del puente va a generar una disociación de las fibras. ¿Por qué? Porque en el puente vamos a tener a los núcleos pontinos, que son núcleos propios del tronco, entonces las fibras se van a disociar. Estas fibras van a descender y se van a dividir, ¿sí?, en aquellas fibras que van a decusar o que van a realizar la decusación motora y en aquellas fibras que no van a decusar. La palabra decusación equivale a cruce, ¿sí? Si la fibra venía del lado derecho, va a decusar o va a cruzar al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, hablamos que a nivel de bulbo vamos a tener dos tipos de fibras, aquellas fibras que decusan y aquellas fibras que no decusan y descienden en línea recta. Aquellas fibras que decusan, ¿sí?, van a ir por el asta lateral de la médula como haz córtico-espinal. Aquellas fibras que no decusan van a seguir descendiendo en forma recta y van a ir en la médula por el cordón anterior como haz córtico-espinal anterior, ¿sí? Entonces, cuando estudiamos sistematización de médula, tenemos que saber que hablamos de la misma vía, ¿sí? Nada más que aquellas fibras que aparecen en el asta lateral de la médula corresponden a aquellas fibras que sí decusaron a nivel del bulbo, y aquellas fibras que pasan por el cordón anterior son aquellas fibras que no decusaron. ¿Cuál es el porcentaje? El 90-95% de las fibras decusa. ¿Qué quiere decir? Se cruza. Pero hay un rango del 5% al 10% que no decusa y desciende en forma recta. Ahora vamos a la córtico-nuclear, ¿sí? La córtico-nuclear también va a tener, ¿sí?, su primer neurona en la corteza, ¿sí?, cerebral, en las áreas 4 y 6, ¿sí?, pero en la región inferior de la circunvolución frontal ascendente. Acuérdense que en la región superior estaban las primeras neuronas de la vía córtico-espinal, y en la región inferior vamos a tener las neuronas, ¿sí?, de lo que corresponde a las fibras córtico-nucleares. Estas neuronas van a desprender su axón, que también van a cruzar por lo que denominamos cápsula interna. Pero, a diferencia de la córtico-espinal, esta vía córtico-nuclear, ¿sí?, va a pasar por la rodilla, ¿sí?, de la cápsula interna. Esto es pregunta de examen, ¿sí?, la diferencia del pasaje de la vía córtico-espinal y el pasaje de la vía córtico-nuclear a nivel de la cápsula interna. Van a descender y va a ingresar por 1/5 del pie peduncular. ¿Quién pasaba por esta región que está anterior? ¿Sí? Por esta región pasaba la vía córtico-espinal. En cambio, por el quinto interno pasa la vía córtico-nuclear. Otra gran diferencia, se pregunta mucho. ¿Por dónde ingresan
por donde descienden a nivel del pie peduncular. ¿Sí? Bueno, la segunda neurona que van a encontrar esta vía van a estar en los núcleos de los pares craneales. Y ahí tenemos que recordar, ¿sí? A nivel mesencefálico voy a tener los núcleos del par 3 y el par 4. A nivel de protuberancia voy a tener los núcleos del par 5, 6, 7, ¿sí? A nivel del bulbo voy a tener al núcleo ambiguo y el par número 12, ¿sí? Esta vía no cruza médula, ¿sí? Acuérdense que el propio nombre nos está diciendo de dónde a dónde va la vía. Bueno, ¿qué es la cápsula interna? Vamos a hacer un repasito ya que la nombramos bastante. Acuérdense que la cápsula interna es sustancia blanca, ¿sí? Que está dentro de lo que denominamos configuración interna del cerebro. Esta cápsula interna va a dividir el núcleo caudado, que es esto, del núcleo lenticular, y el núcleo lenticular del tálamo, ¿sí? Esto es un corte de Flechen, ¿sí? Un corte transversal. Tenemos los tálamos, ambos tálamos, entre medio de ambos tálamos este espacio que denominamos tercer ventrículo. Acá tenemos la cabeza del caudado, ¿sí? Acá abajo tenemos la cola del caudado. Estas dos superficies con ambos colores corresponden al núcleo lenticular, que se divide en globo pálido, que es la parte más interna, ¿sí? Y putamen, que es la parte más externa. Luego tenemos una lámina de sustancia gris que se llama antemuro o claustro, ¿sí? Y acá que vemos el lóbulo de la ínsula, escondidito, ¿sí? Escondido por detrás de la cisura de Silvio. Bueno, la cápsula interna vamos a determinar que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Por el brazo posterior pasa la vía córtico-espinal y por la rodilla córtico-nuclear. Luego, entre el núcleo lenticular y el antemuro existe una capa también de sustancia blanca que la vamos a denominar cápsula externa. Y entre el antemuro y el lóbulo de la ínsula también hay sustancia blanca y la vamos a denominar cápsula extrema, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá. Espero verlos en la tercera parte de vías de conducción y así ir completando toda esta información de asociación que fuimos adquiriendo. Recuerden que realizamos clases online y se pueden contactar para cualquier duda que tengan, y si tienen alguna duda con respecto a este tema, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias.